Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente un miércoles más, paso número 4, año 2025, mes de abril. Para muchos, el tan esperado mes de abril, porque es pues como ese primer suspiro, ese primer aliento que nosotros tenemos, esos pequeños días de descanso, muchas costumbres, tradiciones, comida deliciosa, la gastronomía en nuestro bello país de la eterna primavera es realmente exquisita y tenemos muchos visitantes, procesiones, momentos que compartir en familia. Pues muchas personas también lo dedican para tomar ese respiro, ese descanso, el poder compartir, el poder estar en casa. Algunos deciden salir del país e ir a disfrutar unas cortas vacaciones, pero bien merecidas, con la familia o con amigos. Así que no importa qué es lo que hagas, lo más importante es que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y que por supuesto eso que decides hacer siempre te haga muy, pero muy feliz. Así como nosotros estamos tan felices y tan contentos de tener a una excelente persona que vamos a estar conversando acerca del emprendimiento, de la comunidad, del famoso Shark Tank, que ya es pues trending topic, ese tema acá en Guatemala. Y quiero agradecer antes de presentar a nuestro invitado de hoy, a Lupa Communication, por permitirnos tener a esta excelente persona, Catherine. Gracias, gracias por esta oportunidad. Así que empecemos de lleno porque el tiempo se nos pasa volando. El día de hoy nos acompaña Hugo Díaz y pues para empezar y para que nuestra comunidad lo conozca un poquitito, cuéntenos, queremos escuchar de su propia boca quién es Hugo, cómo describe a Hugo, el hombre, y cómo describe a Hugo el profesional. Buena pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro, por la bienvenida tan bonita y por la oportunidad de estar en este programa. A ver, Hugo, el profesional y Hugo, la persona. Voy a empezar por la parte personal. Yo me describo como un soñador, un aprendiz de por vida, alguien que le encanta aprender, un optimista y un conector, alguien que le gusta conectar con la gente y conectar ideas con recursos, con oportunidades de crear valor. Y en lo profesional, pues he sido empresario, emprendedor, convertido en empresario por los últimos 20 y pico de años. Y además soy académico, soy director del Acton MBA en la Universidad Francisco Marroquín y me inspira mucho la misión de equipar a la próxima generación de emprendedores con principios, que no sea solo emprender por hacer dinero, sino que de verdad sea algo intencional de crear un impacto y tener principios que lo guíen a uno en todas las decisiones que se tienen que tomar durante el emprendimiento. Y es que yo creo que este tema de emprendimiento, pues se volvió muy popular y más en nuestro bello país y universidades como la tan reconocida Universidad Francisco Marroquín, universidades, otro tipo de universidades a nivel del mundo. Nosotros acá en Escuela de Negocios NBS también hemos apoyado y hemos aportado a toda la comunidad educativa pues todas esas herramientas que todo emprendedor debe de saber, pero como lo decíamos antes de entrar al aire, pues las tendencias, la forma de hacer negocios cambian como cambia la medicina en el día a día, como cambia la tecnología. Y creo que los seres humanos a veces nos cuesta mucho desaprender. Por ejemplo, usted dice, soy un eterno aprendiz y me recordó a mi papá y a mi abuelo que siempre decían, Debemos de ser en este mundo esos eternos aprendices".
aprendemos absolutamente de todo en cualquier momento, hasta cómo utilizar una piedra para poner un clavo, que de repente no tenemos el martillo, de repente entendemos y comprendemos cómo funciona un sistema de conexión de luces, o sea, tantas cosas en el día a día, pero los seres humanos a veces perdemos esa capacidad que tienen los niños, que es ser curiosos. Ujú. Yo creo que no podemos perder esa curiosidad de querer ver, de querer aprender. Y cuando usted dice, me encanta conectar, y yo hablaba de viajes, de comida, gastronomía, de la agricultura de nuestro bello país, así somos los chapines. Y me lo imagino, por ejemplo, a usted en un aeropuerto presentándose con la persona que probablemente está a la par suya, o y yendo a un restaurante a tomarse un cafecito, de repente el poder conectar con la persona, el mesero que lo atiende, y eso realmente es vivir, conocer, aprender, palpar, lo que la vida nos va presentando a cada momento, ¿verdad? Sí, así es, así es. A mí me encanta, y buen ejemplo ese porque yo he hecho amistades de gente que he conocido que se ha sentado al lado de mí en el avión y que todavía estamos en contacto. O sea, es curioso que tenemos esa oportunidad. Lamentablemente se está perdiendo mucho eso, ¿verdad? Porque ahora, especialmente con los teléfonos y la tecnología que tenemos de entretenimiento disponible, ya pues es mucho más común ver que cada quien está por su lado en la pantalla. Pero cuando yo empecé a viajar de joven, o llevaba uno un libro o platicaba con la persona de al lado. Pues esas eran las opciones. Y yo siempre llevaba un libro por si acaso la otra persona no quería conversar, pero usualmente conversaba bastante y se hacen conexiones muy bonitas. Sí, totalmente. Yo, siempre creo que uno puede seguir ampliando y cultivando no solo una buena amistad, porque usted no sabe si la persona que está a la par en cualquier lugar en donde hoy nos encontremos pueda convertirse en una excelente amistad o pueda convertirse en esa red de contactos que son tan importantes en el mundo del emprendimiento. Muchas veces nos preguntan, ¿tú no conoces a alguien que maneje, pues, eh, servicios tecnológicos? Me urge resolver determinado inconveniente. Yo digo: "Ah, sí, acabo de entrevistar a Hugo", ¿verdad? Así es, así es. Y a eso me refiero con ser un conector, ¿verdad? El poder conectar ideas y personas y decir, aunque tal vez esto no sea para mí algo que yo necesite ahora mismo, pero Ujú. mantengo eso en mente y cuando escucho a alguien que busca y necesita algo así, pues los pongo en contacto y cuando uno se vuelve un conector, la gente ya lo busca a uno y las oportunidades le llegan a uno, porque tal vez, pues no saben, como saben que uno usualmente les apunta hacia dónde tienen que ir para cierta oportunidad, entonces uno tiene acceso a más información de oportunidades y eso pues obviamente abre muchas puertas y hace que en el momento que una oportunidad sea para uno, uno esté ahí listo para tomarla. Yo siempre digo que la mente y el corazón deben de ser como los paracaídas, deben de estar siempre abiertos, ¿verdad? Para poder percibir esas oportunidades que la vida nos va presentando, ya sea desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista espiritual, es tan importante, ¿verdad? Tener una mente y un corazón siempre, siempre abiertos, pues para que seguir agregando valor a nuestras vidas. Así que, Hugo, qué bonito conocerlo, lo percibo como un hombre siempre anhelando conocer, anhelando conectar. ¿Y así era Huguito cuando era pequeñito? Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Mi mamá decía que yo desde pequeño tenía esa habilidad pues hacer amigos fácil de buscar y ser curioso. De hecho, le preguntaba a mis papás mucho, yo era muy curioso de qué hacían. Bueno, en el tema de los negocios, de hecho, Huguito, como le llama, a los 10 años, se le ocurrió hacer un banco
porque mi papá trabajó en la banca por muchísimos años y un día yo le pregunté que cómo era eso, de qué se trataba eso. Y me explicó, ¿verdad? Que los bancos pues capturaban dinero de los ahorrantes y luego lo invertían en cosas que pudieran producir más y con eso pagaban intereses. ¿Verdad? Era una forma muy sencilla, no recuerdo si exactamente con esas palabras me lo explicó, pero digamos que más o menos esa idea capturé yo y dije, bueno, yo puedo hacer un banco. Y entonces le, Una cooperativa fue el colegio y los hizo asociados a todos. pues no tanto como cooperativa, literalmente hice libretas con una máquina de escribir les decía que me dieran 25 centavos, era una choc, y entonces ellos iban ahorrando, yo notaba cuánto llevaban, y en ese entonces lo que hacía es que compraba cosas para una rifa, digamos, pósters de algo, de alguna película que estaba Terminator, ¿verdad? Que estaban de moda en ese Ujú. momento, o calquitos, o algunos lápices así todos sofisticados, o lapiceros de esos que tenían varios colores. Había un montón de premios que compraba, hacía los números de la rifa también con la misma máquina de escribir de mi papá, vendía a mis vecinos, a mi pediatra, a los amigos de mis papás, a todo el mundo le vendía números de la rifa y con eso pues sacaba más dinero y les pagaba intereses a mis compañeros. Hasta que un día llegó la directora del colegio a decirme que si estaba haciendo un cuchubal. Y yo le dije, no, yo no estoy haciendo un cuchubal, yo estoy haciendo un banco. Y yo ni siquiera sabía que era un cuchubal. Y en ese entonces ella me dijo, no, pero a ver, no importa lo que estés haciendo, por favor deja de hacerlo porque los papás se están quejando de que sus hijos les están pidiendo dinero para llevártelo a ti, así que no, ya no más. Y tuve que cerrar mi banco en ese entonces, pero esta es una anécdota para contar que sí era curioso y interesado en el emprendimiento desde chiquito. Pues qué bonita historia, porque cuán importantes son las personas que están a nuestro alrededor, nuestro círculo más íntimo, ¿verdad? Para poder seguir fomentando esa curiosidad, ese emprendimiento. Y creo que pues en nuestros tiempos de estudiantes escolares no existía este curso de emprendimiento que hoy por hoy, gracias a Dios, desde quinto, sexto primaria en los colegios, por lo menos tengo conocimiento que en los colegios privados sí se da esta clase y es tan vital y tan importante porque esto nos permite, yo creo que no necesariamente, necesitamos, tener grandes cantidades de dinero o cierta edad, o muchas veces hay tantos mitos: "Ay, no, yo ya tengo 65, 70 años, ya no puedo emprender", o yo, dependo, de la iniciativa privada y por eso no he decidido emprender. Yo creo que todos en esta vida podemos emprender, no importando el género, la edad, ni tampoco, el tipo o la cantidad de inversión que se pueda, tener en ese preciso momento. Yo creo que necesitamos, nutrirnos de todas esas herramientas. Hoy las benditas redes sociales creo que podemos utilizarlas de una excelente forma para poder, seguir, aprendiendo para hacer las cosas bien hechas, una excelente planificación desde el inicio. Sí, así es. Y quiero mencionar que en realidad en mi época también había educación de emprendimiento y todavía la hay a través, yo por lo menos tuve la oportunidad de recibirlo a través de empresarios juveniles. Y Ujú, no estaba directamente en mi colegio, que yo sé que ahora está en muchos colegios, sino que yo iba. En ese entonces era ahí en la zona 9 atrás del IX. ujú, Después se mudaron, pero en realidad esa oportunidad para mí de hacer ese programa que se llama Compañías Juveniles, donde uno crea su empresa y tiene que hacer un claro. producto y tiene que hacer estados financieros y yo ya estaba en cuarto bachillerato en ese entonces, pero sí fue una gran oportunidad para mí para sentir, esto yo lo puedo hacer. Y de hecho ese año gané el Emprendedor del Año, que daban un premio ahí de Wow. empresarios juveniles, y de verdad que fue un hito para mí, porque fue una marcar de, bueno, sí puedo ser emprendedor. Hay herramientas, ya entiendo más o menos qué es lo que se requiere para ser emprendedor. Quiero saber más, ¿verdad? Despertó en mí más sed de aprender y de seguir ese camino del emprendimiento. Pues qué bonita historia. Y es que definitivamente, por ejemplo, posterior a pandemia, el porcentaje de mujeres emprendedoras, pues creció muchísimo en el ecosistema
específicamente hablando de Guatemala, no digamos Centroamérica, pero hay muchos desafíos a los cuales pues las mujeres emprendedoras tienen que enfrentarse. Así que pues usted que tiene un poco más de ese acercamiento y palpa día con día este emprendimiento, ¿qué ha descubierto? ¿Cuáles son esos desafíos a los que las mujeres tienen que decir, bueno, aquí estoy, pero ahí voy? Bueno, yo quiero decir que yo cada vez más veo mujeres emprendiendo a niveles que, como decía antes, no se veía. Y además son muy capaces, así como vemos en las universidades también, que cada vez hay Ujú, más mujeres, incluso en muchas clases, que hombres. Y yo creo que en el emprendimiento también está dándose ese fenómeno. Y es porque en realidad creo que las oportunidades están allí para todos y todas, y las mujeres se han dado cuenta que pueden ser dueñas de su propio destino y quieren y tienen más ambición, digamos, de querer llegarlo a hacer. En el pasado creo que el reto siempre había sido y sigue siendo en cierta manera, ¿verdad? Es tal vez el estigma de que, bueno, una mujer tal vez tiene que dedicarse más a la familia, especialmente si ya está en edad, si ya está casada, por ejemplo, o si, y no digamos si tiene hijos, ¿verdad? Ese es uno de los estigmas que más se enfrenta a la mujer, porque a veces ni siquiera por creados por la sociedad, sino por ellas mismas, lo he notado yo, por ese sentimiento de culpa, de decir, no debería estar haciendo esto, tengo que dedicarle el tiempo a esto. Entonces, pero yo creo que eso ya se está cambiando bastante, está superando bastante y creo que cada vez hay más redes de apoyo para las mujeres para que puedan seguir ese camino del emprendimiento independientemente de que tengan una familia o no, pues, o sea, no, ese no debería ser un impedimento. Obviamente depende de que en su casa, en su hogar tengan una pareja que las apoya, pero en general yo sí veo muy positivo el cambio que se ha dado y cada vez, como decía, veo más mujeres emprendedoras. De hecho, en Shark Tank vimos muchísimos proyectos presentados por mujeres y la verdad, como decía, ya que se ha dado en la universidad, lo veo también en el emprendimiento, las mujeres le ponen mucha dedicación y un toque muy especial a los emprendimientos que hacen. Entonces, pues no me cabe duda que tienen todo para ser igual o más exitosos que los hombres. Sí, ese amor, esa pasión, esa necedad de nosotras las mujeres, ¿verdad? Y que definitivamente también, posterior a pandemia, lo vimos, mujeres con pequeños emprendimientos se convirtieron en grandes empresarias y sus principales aliados, el esposo, los hijos, y empezaron a proveer trabajo a muchas otras, empezaron a tercerizar, de hecho, mm, parte de su producto, el empaque, el envío, el agregar esa economía digital también a su proyecto de emprendimiento ha sido algo realmente espectacular, ¿verdad? Pero sí, un detalle muy importante, ¿verdad? El acompañarnos de las personas idóneas. Y Ujú. cuando una mujer tiene el apoyo eh, de su compañero de juventud, eso es ideal, ¿verdad? Yo siempre he considerado que, pues, en la pareja, ya sea el hombre o la mujer, siempre debemos de impulsarnos para poder alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. Y es que creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy en la parte del emprendimiento, pues es ese cambio en el mundo digital. Todas esas herramientas que necesitamos conocer, que necesitamos gestionar, que necesitamos seguir aprendiendo hoy. No ha terminado de salir una aplicación cuando ya hay una nueva o ya hay una Ujú. actualización. La parte de el diseño, las campañas en las redes sociales, la parte de la comunicación, ¿verdad? Es algo vital y muy importante. ¿Qué herramientas digitales considera usted que son recomendables para poder gestionar un buen emprendimiento en Guatemala, para que el emprendimiento pues realmente sea sostenible?
Bueno, yo creo que eso depende de qué tipo de emprendimiento sea, ¿verdad? Porque la verdad es que hay todo tipo de emprendimientos, algunos que dependen muchísimo más de herramientas y plataformas digitales que otros. Todavía hay muy buenos negocios análogos, digámoslo así, que no tienen absolutamente Ujú, nada que ver con lo digital y que son buenos negocios, ¿verdad? Y también depende de el tipo de cliente que atiendan, porque si atienden a una población joven, obviamente tienen que estar en plataformas, ¿verdad? Ya ujú. sabemos que las nuevas generaciones es allí donde se enteran de todo. Pero si atienden a una población de adulto mayor, por ejemplo, pues no necesariamente va a tener un mayor impacto si tienen o no tienen presencia en las redes. Entonces, depende mucho de, como decía, de qué tipo de negocio es y qué tipo de cliente tienen. Lo que sí creo que es valioso de las plataformas digitales es que han ayudado a hacer más fácil divulgar un mensaje. Y cuando alguien tiene un buen mensaje que dar, pues las plataformas digitales definitivamente son el lugar idóneo para ir publicándolos, ya sea con videos, con textos, con contenido que sea valioso para la audiencia. Entonces, creo que las plataformas lo que nos han ayudado es a educar mejor a nuestro potencial cliente, a darle valor de forma gratuita antes de poder capturar ya su negocio, digamos, y antes de que nos compren. Y eso creo que genera valor para todos, porque genera valor para el cliente, obviamente, pues, ya que tiene acceso a ese tipo de contenido de forma gratuita, pero genera también valor para el emprendedor, porque le permite ir de alguna forma filtrando mejor quiénes son los que realmente están interesados en su producto premium, digamos, porque la mayoría de productos que yo veo que se benefician, o productos o servicios que se benefician más de plataformas digitales, son aquellos que tienen una oportunidad de ofrecer algo gratuito y un producto premium, ya que así van monetizando esa audiencia, digamos, o sea, logran tener un grupo de personas interesadas en lo que tienen que ofrecer de forma gratuita, pero un porcentaje de ellos o ellas, pues ya quiere comprar lo que esa persona está ofreciendo, promoviendo, ¿verdad? Así que, pues como decía, es variado, pero creo que cada vez hay más oportunidades y hay más población que está siguiendo las plataformas digitales y por lo tanto, pues se vuelve casi necesario para cualquiera que tenga que o que quiera llegarle a la población joven utilizar las plataformas digitales. Y es que definitivamente no podemos huir de ellas. Y yo creo que ese es uno de los principales errores que muchas mujeres cometen. Primero es el no capacitarse, el no seguir aprendiendo, el tenerle miedo a utilizar X o Y herramienta digital. Y creo que el no saber segmentar también, ¿verdad? Hablando un poquito de este ejemplo de el tipo de cliente que podemos tener, podemos hablar, por ejemplo, de cuando nuestros papás iban a la barbería toda la vida con el mismo barbero. Sí. Hoy es poco común ese hábito o esa Ujú. costumbre en los jóvenes de hoy, porque hoy buscan el barbero que esté en tendencia, el que salga en TikTok, el que haga los cortes, pues más utilizados, el que tenga la barbería, que hoy creo que no se llama barbería, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejemplos funcionan muchísimo y creo que ahí es en los primeros errores que muchas veces no solo la comunidad femenina emprendedora, sino muchos emprendedores cometen ese error, el no saber segmentar muy bien a su público. Totalmente de acuerdo. De hecho, esa es una de las lecciones más importantes de las que hablamos en el Acton MBA, es el entender quién es el cliente, pero sobre todo quién tiene la necesidad más fuerte y enfocarse en ese Ujú, nicho para empezar. Porque un error común es tratar de servir a todo el mundo. Y sí puede ser que haya una necesidad bastante evidente, pero si no hay un mensaje claro para la persona que es potencial cliente, pues a veces se diluyen los esfuerzos de mercadeo porque pues, son tan generales que no siento yo que me hablen a mí, digamos, como audiencia. Pero si ujú. el emprendedor definió muy bien y muy claro su nicho y cuál es la necesidad y me habla a mí como potencial cliente sobre esa necesidad, entonces pues tengo mayor probabilidad de éxito. Y especialmente cuando uno está empezando y es pequeño,
lo mejor que puede hacer es enfocarse y servir a un grupo de clientes de una forma muy buena, que pueda ser diferenciada de la competencia y que el cliente se sienta que de verdad es ese el tipo de cliente el que está buscando la empresa. Definitivamente ese customer experience, ¿verdad? Que es tan vital y tan importante, y el saber que van a haber 20 emprendimientos muy parecidos al mío, pero yo tengo que saber exactamente qué es lo que hace que mi pastel de chocolate sea el más exquisito del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es ese factor diferencial? No solamente en el producto, sino en cuanto a la atención al cliente, la respuesta, el seguimiento, le gustó, no le gustó, cuántas porciones, o sea, todo eso hace que el cliente cada vez que piense en un pastel de chocolate va a pensar definitivamente en mí. Ujú, ujú, claro. No, y es un buen ejemplo porque creo que nos ayuda a hablar de otro punto importante y es cómo ha cambiado el tipo de mensaje que uno le da a su audiencia, ¿verdad? Hace, no sé, 20 años el mercadeo era muy enfocado en hablar de las características de un producto, ¿no? Si es un pastel de chocolate, está hecho con no sé qué y tiene no sé cuántos gramos de azúcar, si la gente quisiera, le preocupara eso, tiene hecho con tal masa, qué sé yo, un montón de detalles específicos del producto como tal. Sin embargo, ahora es todo contar historias. Es realmente la historia de un tipo de cliente que se benefició por esto, qué sé yo, porque ahora este era un tipo de pastel de chocolate que es más dietético o porque tiene otros ingredientes que son... O que eh, tienen gluten free o que es que ajá, está hecho de pero no es por los es el ingredientes, beneficio, ajá, sino es es por el el beneficio. beneficio. Ah, es To- porque esa to- persona estaba buscando. Totalmente. Ujú, ujú. Totalmente. Mi estimado Hugo Díaz, la conversación está tan maravillosa, pero tenemos que ir a una breve pausa y cuando volvamos, pues por supuesto, también queremos hablar del Shark Tank. Quiero que pues a nuestra comunidad nos dé esos tips, esos detalles, esos secretos que pues no han salido al aire todavía, pero que definitivamente ya casi estamos por presenciar este magno evento acá en Guatemala. Así que breve pausa y volvemos. Y miren qué rápido estamos de vuelta viviendo intensamente un miércoles de inspiración. Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de productos, servicios y qué mejor que poderlo conversar con el experto Hugo Díaz. Y nuevamente quiero extender mi agradecimiento a Catherine y a Lupa Comunicación Integrada por permitirnos tener esta entrevista. Pues definitivamente estamos cumpliendo con el propósito de este programa, Hugo, que es el llevar el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Definitivamente el poder dejar esas herramientas a todas las personas que nos escuchan. Y hoy hablando de emprendimiento femenino, pues siempre lo hemos dicho, cuando una mujer crece financieramente, cuando una mujer crece emocionalmente, dentro de un hogar, toda la familia se expande. Así que por eso es que es tan importante el poder seguir hablando de salud mental, de emprendimiento, de finanzas, de todas esas herramientas digitales, porque definitivamente es algo que viene a apoyar a toda la comunidad pues femenina. Antes de entrar de lleno, ya a nuestro tema de su participación en este próximo evento que es Shark Tank, solamente quiero preguntarle, para todas esas personas que nos escuchan, ¿qué redes de apoyo existen en Guatemala, especialmente para mujeres emprendedoras? Yo sé que hoy hay múltiples, pero no, como dice la Biblia, todo nos es permitido, pero no todo nos es lícito. Esto quiere decir que no todo agrega valor a lo que somos o a lo que hacemos. Ujú. Qué buena pregunta y me parece interesante enfocarlo desde el punto de vista de qué,
recursos o redes específicas para mujeres. Yo soy de la opinión que ambos géneros nos beneficiamos cuando hay interacción entre los dos géneros, ¿verdad? Ujú, ujú. Y que hay que propiciar que estas redes sean así. En el Acton MBA, pues obviamente tenemos hombres y mujeres, tienden a haber más hombres, pero cada vez buscamos y vemos que hay más mujeres interesándose en eso. Sin embargo, redes específicas para mujeres que me parecen muy valiosas. Conozco la de Dosis Vitales, que de hecho mi amiga María Pacheco ayudó a iniciar o llevó a Guatemala. Es una red que le provee a las mujeres emprendedoras de una mentoría Ujú. de otra mujer que ya lo ha hecho, que ya lleva un camino más recorrido y que le va dando un poco de guía en cuanto a qué recursos puede acceder, a darle ideas, etcétera. Y la verdad es que hace poco justamente estuve en un congreso regional en Honduras donde varias de las mujeres de Voces Vitales presentaron o dieron su testimonio de cómo les han impactado el programa y me pareció fenomenal, la verdad. Obviamente, pues yo no he tenido oportunidad de participar en ello, pero sí veo que dentro de la red hay mujeres muy exitosas, muy inspiradoras, que yo conozco también, que son mentoras. Entonces, si no conocen del programa, se los recomiendo, Voces Vitales. Pueden buscar ahí justamente una mentora, una mujer que ya lo ha hecho y que les puede guiar. Pues qué maravilloso, eso es importante, el poder seguir capacitándonos, el poder seguir aprendiendo, participando también, ¿verdad? En diferentes eventos que se organizan para la comunidad emprendedora. Así que como ya nos queda poquito tiempo, es momento de hablar también un poquitito acerca de su apoyo en este maravilloso evento que pues próximamente se estará dando acá en Guatemala, que es el famoso Shark Tank, que creo que todos lo hemos visto en televisión por cable. Ha habido edición México, edición Colombia, edición Estados Unidos, y es un programa de negocios en televisión. Así que cuéntenos un poquitito cómo va a funcionar, cuándo es y cuál es su participación en él. Sí, a ver, el programa empieza en abril, el 24 de abril, se pasa al aire a través de Guatemala TV, que es de un canal de televisión en cable, eh, y también a través de guatemala.com o guatemalaplus.com. Ujú. Y la verdad es que somos el cuarto país latinoamericano en lanzarlo, después de los grandes, que es Wow. México, Brasil y Colombia. O sea, después de Ajá. estos tres, Guatemala es el cuarto país latinoamericano en tener Shark Tank. Como ustedes probablemente saben, el programa se hizo famoso en Estados Unidos, aunque en realidad venía de Japón originalmente y de Inglaterra como Dragon's Den. Y yo desde que empezó he sido fan del programa. Tanto que una vez mi esposa, cuando ya venía mi cumpleaños, estaba preparando mi pastel y mi hijo le dijo, el pastel de papi tiene que ser de Shark Tank, porque ese es su programa favorito. Porque ella le hacía los pasteles a cada uno de sus programas, ¿verdad? A mi hijo Ajá. de Cars y a mi otro hijo de Thomas el tren. Entonces, y literalmente mi esposo me hizo un pastel de Shark Tank, ¿sabes? Porque mi hijo le dijo. Entonces, es un programa fenomenal para aprender sobre emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando los emprendedores llegan a presentar sus ideas, primero uno puede ver un montón de ideas y evaluar un montón de ideas y ver qué piensa, discutirlo con la otra persona con la que uno está viendo. Pero además se habla de números. Es algo muy importante porque todos los emprendedores tienen que presentar una propuesta de cuánto van a ofrecer de participación de su empresa y cuánto dinero están buscando, lo cual implica una evaluación de la empresa, lo cual es algo que muchísimos emprendedores no saben cómo evaluar una empresa. Entonces, solo el hecho de que el programa los exponga a que estos emprendedores han tenido que ir y evaluar la empresa y decir necesito tanto dinero por tanta participación de mi empresa, ya es en sí un punto de educación vital que cualquier emprendedor debería tener. Es un plus, considero, porque ese análisis estratégico financiero, porque no todas las propuestas que hacen los inversionistas van a convenir para el emprendedor, ¿verdad? No todos quieren hacer una propuesta, el inversionista no siempre quiere hacer una propuesta para el proyecto, pero para el que sí lo quiere hacer, si no tenemos esa capacidad de poder hacer ese análisis
si conviene o no conviene la inversión o la participación de este inversionista, creo que no durará mucho en el tiempo. Sí, así es. Y me alegra que toque ese tema porque es uno de los temas más complejos, la verdad, y que sí, en el programa vimos algunos errores que cometieron los emprendedores al tal vez valorar las empresas demasiado alto para lo que realmente tienen en ese momento. Y entonces pues se vuelve no atractivo el emprendimiento, ¿verdad? Y ahí es donde a Ujú. veces el shark o los tiburones como nosotros hacemos una contrapropuesta y le decimos, mira, te doy tanto, pero por más porcentaje que hace que la empresa valga menos. Pero la clave, especialmente del programa y de tener inversionistas como nosotros, es el valor que podemos agregar a través de nuestra experiencia y de nuestros contactos, no solo el dinero, Ujú. ¿verdad? Y eso es lo que creo que los emprendedores deben tomar en cuenta cuando hacen esas valoraciones, no hacer una valoración estratosférica, sino que permitir que el inversionista tenga esa oportunidad de capturar valor a través de las conexiones y de los contactos y del el conocimiento que pueda aportar, y no que ya lo estén metiendo dentro del precio, ¿verdad? Pero esa es una de las lecciones importantes que se aprende al ver el programa, ¿verdad? Y a veces, y vamos a ver casos de emprendedores que no reciben inversión por eso, y son lecciones difíciles, pero para los que están viéndolo es una oportunidad de oro. Para darse cuenta, bueno, qué errores cometieron los que presentaron y por qué y cómo lo haría yo diferente, ¿verdad? ¿Cómo valoraría yo mi empresa ahorita? Todas esas preguntas son clave que se le hagan las personas que ven el programa. Ahora es la primera temporada de Shark Tank en Guatemala. Serán 6 los inversionistas, que protagonizarán esta primera temporada. Y mi duda es, ¿cuántas personas, o cuántos emprendedores se postulan, cómo los seleccionan, y cuántos al final participan en esta temporada? Bueno, los proyectos que nosotros vimos en la primera temporada son 40 proyectos en total. Ahora, de esos, yo no sé el número exacto de las personas que aplicaron, pero sé que hubo una organización, Multiverse, que se encargó de hacer como el llamado y la preselección de los emprendedores que presentaron. Nosotros como Sharks no teníamos acceso a esa información, no sabíamos quiénes iban a presentar. Literalmente Ujú. estábamos sentados ahí y nos enterábamos del emprendimiento en el momento que el emprendedor caminaba con la música de Shark Tank y nos decía, hola Sharks, y nos hacía el pitch. Entonces fue Yo me imagino, esa emoción, suya al ser fan de este programa y al, haber sido, invitado a ser parte de los inversionistas y estar sentado ahí, pues, cumpliendo uno de los sueños que a veces uno ni siquiera se los planea, sino simple y sencillamente las cosas pasan, ¿verdad? sí, ese es buen punto porque yo en realidad no es que yo dijera, yo quiero un día ser Shark, pues, o sea, Hasta se me simplemente erizó la piel. me gustaba el programa, me gustaba lo que significaba, lo que emprendía, pero no me imaginé que un día iban a llevar Shark Tank a Guatemala y me iban a invitar a ser parte de los Sharks, pero sí, fue una emoción muy grande, sin duda. Pues, qué interesante, definitivamente, esto vendrá a también agregar valor, a revolucionar también, el mundo del emprendimiento. Y es que estos son realmente los retos a los que, los grandes emprendedores, se enfrentan, a enfrentarse a un inversionista, enfrentarse a, querer hacer una inversión extra, entonces se presenta una entidad financiera a romper esos paradigmas, a romper con esos miedos y esos temores de hacer una presentación. Muchas veces el proyecto es tan maravilloso, que hasta se puede franquiciar. O sea, son tantas las cosas, es un universo tan maravilloso el mundo de los negocios, pero basta con tener un corazón y una mente dispuesta, basta con atreverse, dar ese siguiente paso, basta con prepararse constantemente para poder, pues, sobrevivir en este mundo del emprendimiento, ¿verdad? Y no solamente sobrevivir, sino mantenerse en el tiempo, porque hay muchos emprendimientos que han sido excelentes, creo que usted puede dar mejor testimonio de ello, pero por no haber seguido, pues, los lineamientos, por no haberse seguido preparando y seguir equipándose de tantas cosas que son necesarias, pues se pierden en el tiempo.
Así que, Ujú. mi estimado Hugo, el tiempo se nos ha ido tan rápido, se han pasado 40 minutos ya, así que, ¿qué mensaje dejamos para toda nuestra comunidad? Yo creo que lo primero es celebrar que el ecosistema de emprendimiento en Guatemala está cada vez más rico, más lleno de oportunidades y definitivamente el programa Shark Tank es un programa que va a venir a contribuir más a eso, ¿verdad? A inspirar a más emprendedores. Vamos a ver emprendedores de diferentes áreas del país presentando proyectos innovadores. Y vamos a ver la dinámica que estamos causando a través de esta inversión, que no es solo el programa, por cierto. O sea, la inversión es real, entonces le damos seguimiento Claro. a los emprendedores, hemos estado reuniendo con ellos, evaluando toda la documentación que nos enviaron. Pero mi punto es que definitivamente hay que celebrar que este momento que se está viviendo en el ecosistema de emprendimiento de Guatemala un momento de oportunidad, es un momento de crecimiento. Y además con la población joven que tiene nuestro país, solo lo único que es una promesa de más, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tomar esta oportunidad, hay que aprovecharla, hay que prepararse. Mi mensaje de siempre a los emprendedores es prepárense, traten de buscar herramientas y conocimientos y mentores que les incrementen su probabilidad de éxito, porque la verdad es que el emprendimiento es algo de alto riesgo, es algo que la mayoría de emprendimientos fracasan. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, cómo no soy uno de esos que fracasa, sino cómo incremento mi probabilidad de éxito. Y sobre todo, que es lo que buscamos hacer en el Acton MBA, cómo prepararse también para llegar más allá de solo la sobrevivencia, la supervivencia. ¿Verdad? Cómo mi negocio no es solo para estar autoempleado, sino para generar empleo, para salir más allá de las fronteras de Guatemala, para crear valor de largo plazo. Ese es mi mensaje, que busquemos y soñemos más allá, más lejos y nos preparemos para poder llegar a él. Es el aprender a vivir y no a sobrevivir, ¿verdad? Es el disfrutar, lo que hago a tal punto de no llamarlo trabajo. Sí, exacto. Ese es el regalo. Así que ha sido un gusto, un honor, siempre esta cabina abierta para poder seguir hablando estos temas tan maravillosos, y que siempre agregan valor a toda nuestra comunidad. Así que le deseo, un excelente miércoles, que siga viviéndolo intensamente. Hoy es miércoles de inspiración, así que será hasta una próxima oportunidad cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Gracias, Así Alejandra. que Feliz día para todos y todas nuestras... muchísimas gracias. Y pues por supuesto, nos vemos mañana, 9 en punto de la mañana, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Mundo en Tacones. Y por supuesto, 9 en punto de la mañana a través de la frecuencia 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos. Hasta mañana. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.